existe lugar en todo México que guarde más secretos que la Catedral Metropolitana. Algunos han salido de sus confesionarios, otros se pasean como fantasmas entre sus torres y capillas, y otros vienen de más abajo, mucho más abajo, de las mismas ruinas de Tenochtitlan. Hoy le toca a la catedral confesar algunos de sus secretos. El templo fue uno de los primeros edificios construidos por los conquistadores. Incluso el mismo Cortés puso la primera piedra. Pero eso fue de una antigua y más pequeña catedral, de la que aún hoy podemos apreciar su fachada, ya que fue movida piedra por piedra para construir la iglesia del Nazareno en el Hospital de Jesús, mismo que también fundó Cortés. Esa primera catedral no tenía su fachada alineada a la plaza como la actual. Estaba dispuesta como todas las catedrales antiguas de la Nueva España, de oriente a poniente, es decir, mirando al portón principal de las casas viejas de Cortés, construidas sobre el antiguo palacio de Axayacatl, hoy edificio del Monte de Piedad. Esa catedral fue derrumbada en 1625 para construir la nueva, más grande y majestuosa. Algunos restos encontrados están expuestos al lado poniente del atrio. Por lo tanto, la catedral mexicana más antigua sería la de Mérida, que se construyó entre 1562 y 1598. Y la catedral más antigua de América sería la de Santo Domingo, cuya construcción inició en 1514. Otro mito es que la catedral fue construida encima del Templo Mayor. En realidad, sí se utilizó casi toda la piedra de ese antiguo templo para la construcción de la catedral, pero esta se fue construyendo al lado, sobre otros templos de menor tamaño dedicados posiblemente a Tonatiuh y Quetzalcóatl, de los que aún existen vestigios debajo de la catedral y sagrario, aunque no se pueden visitar. La catedral que hoy conocemos fue construyéndose de atrás hacia adelante, es decir, que lo último fue su fachada y torres. Por lo mismo, durante muchos años el acceso fue por la calle trasera, donde se encontraban sus escalerillas de acceso. Por eso la calle de Guatemala era conocida como Escalerillas. Los servicios de la iglesia fueron durante muchos años hechos con techos temporales de madera hasta que fue cerrada con techos y cúpulas de piedra. Para su diseño se basaron en las catedrales españolas de las ciudades de Jaén y Valladolid, pero ya que su construcción tardó tantos años, su diseño se fue modificando y por ello podemos ver diferentes estilos en su construcción, desde barroco, herreriano, gótico, renacentista y neoclásico. Varios arquitectos trabajaron en la construcción de la catedral. Sobresalen el español Claudio de Arciniega, el primer arquitecto, el mexicano Damián Ortiz Castro, que en 1773 no solo diseñó las torres y parte del diseño de la fachada, sino que además ideó el primer torno para monedas del mundo que simplificó este proceso. Y Manuel Tolsá, que en 1793 termina la catedral imponiéndole un estilo neoclásico, creando una nueva cúpula más alta, con una linternilla de 10 metros y dotándola de esculturas que él mismo realizó, entre las que destacan la esperanza, la fe y la caridad. Que por cierto, la Ciudad de México, cuyo lema es la ciudad de la esperanza, se quedó sin esperanza, pues esta se dio en toditita su madre, al caer durante el sismo de 2017. Donde también cayó una de las cruces de 3 metros que adornaban una de las torres, en las que por este suceso se descubrió una caja del tiempo con valiosos objetos y documentos virreinales escondida dentro de la esfera que sujetaba la cruz. Las otras 2 esculturas fueron removidas y se analiza si serán nuevamente colocadas o se pondrán réplicas. Los problemas de sismos y hundimientos siempre han sido un enorme reto para la catedral. El hundimiento de más de 2 metros hacia un lado provocó que durante la década de los 90 el templo fuera cerrado para recimentarlo con métodos jamás utilizados anteriormente, que resultaron tan eficaces que italianos vinieron a estudiarlos para de la misma manera salvar la Torre de Pisa en Italia. En la catedral estuvieron los restos de los héroes de la independencia hasta que fueron llevados al Monumento de la Independencia, excepto los del héroe antihéroe Agustín de Iturbide, que siguen descansando en esta catedral, donde por cierto fue coronado primer emperador de México. Por ello, junto a su sepulcro encontramos una silla imperial. En los trabajos de mantenimiento de las columnas, también se descubrió que gran parte de ellas alguna vez fueron esculturas mexicas y no solo eso, además están rellenas de millones de huesos, seguramente de los cuerpos que se encontraban alrededor del cementerio de la primera catedral. En la torre izquierda de la catedral estuvo exhibida durante muchos años la Piedra del Sol, mal llamada calendario azteca, que a pesar de ser una de las piezas mexicas más valiosas, llegó a recibir martillazos y hasta balazos por el ejército norteamericano que, durante su intervención, decidió usarla de tiro al blanco, y por ello la cabeza del centro se encuentra tan dañada como la podemos observar en su actual morada del Museo Nacional de Antropología. Y pues no solo los gringos no valoraban el arte mexicano y todo el esfuerzo que tuvo que haber tenido su creación. Nanáis, existe un mexicano que incluso quiso llegar más lejos y pues un día decidió encañonar a la catedral amenazando con destruirla todita. ¿Y qué creen? Pues casi lo logra.
Y es que el coraje que le tenía a la iglesia, pues pon tú, que sí tenía razón, pero tanto así como para destruir la obra colonial más importante de México, no, espérate tantito, mi morro. Y todo esto ocurrió en el año 1856, y pues el irritado personaje era ni nada más ni nada menos que Juan José Bas, gobernador liberal de la Ciudad de México, que incluso tiene una plaza con su nombre, el cual también llaman de la Aguilita. El caso es que este Bas le dijo a la iglesia que se mocharan con una lana para reconstruir el país después de la invasión de los gringos. Y pues estos, vestidos de seda y oro, le dijeron que pues que no tenían. Mira tú. Así que al siguiente día llegó el Bas, derribó la puerta de la catedral con su caballo y mandó a poner cañones a su alrededor. Y no era una amenaza a la cual no temer, nanáis. El mismo Bas fue el responsable de destruir durante la Reforma otros templos, como el convento de San Francisco, San Fernando y la Merced, entre varios otros. Pero el presidente Comonfort, pues sí le dijo: aliviánate, Bas. Una cosa son los conventos y otra cosa es la catedral. Pues hay niveles, tú. Y pues como que la gente más religiosa que rodea todo el templo, tú. Y pues no tuvo otra cosa que hacer más que cambiar de parecer. Al entrar a la catedral nos encontramos con innumerables obras de gran valor, y eso que algunas se perdieron en un terrible incendio en 1967. En la entrada tenemos al Cristo del Veneno, cuya leyenda, aunque con varias interpretaciones, dice que había un padre muy religioso que siempre entraba, le besaba los pies a esta figura, pero pues había un gandalla que le tenía mala fe, le caía gordo pues, así es que le puso veneno al Cristo en los pies para que el devoto al besarlo se fuera al más allá. Al día siguiente llegó el padre, pero al querer besarle los pies al Cristo, no solo que los levanta, sino que se pone todito color negro para prevenirlo. Otras versiones dicen que no era un cura, sino un señor muy rico. Y otras que el Cristo absorbió el veneno que ya se había comido en un pastel. Este Cristo es la figura más venerada de la catedral y se encuentra en ella desde la década de 1970. Donde ocurrió el milagro fue la iglesia de Porta Coeli, donde tiene una réplica. Para recordar que alguna vez las Filipinas y México eran una misma colonia, tenemos las puertas del coro hechas en Manila, mientras que el facistol es de Macao. La obra más importante es el retablo de los reyes, que está dedicado a todos los reyes y reinas europeos que fueron convertidos en santos. Su autor es Jerónimo de Balbás, que también hizo el retablo del perdón a la entrada de la catedral, aunque sí sufrió severos daños en el incendio y se reconstruyó. El retablo de los reyes fue hecho pensado en que les encantaría a los reyes españoles cuando visitaran la Nueva España. Sin embargo, ningún rey visitó jamás a la Nueva España, y el primer rey español en visitar México fue Juan Carlos I en 1978. ¡Qué poca curiosidad!, digo yo. A cada lado del retablo de los reyes vemos dos retablos más. Estos originalmente se encontraban en la iglesia de San Pedro y San Pablo. Fueron traídos aquí cuando la orden de los jesuitas fue expulsada de la Nueva España en 1767, y ese edificio pasó a manos civiles. Actualmente alberga el Museo de las Constituciones. Detrás de los altares quedaron las puertas ahora sin uso que podemos apreciar al norte de la catedral por su exterior. Antes de seguir, dale like y suscríbete al canal, que es gratuito. Activa la campanita para notificarte cuando subamos un nuevo capítulo. La catedral tiene 59 metros de frente por 128 de largo, y sus torres miden 67 metros, 3 metros menos que las de la Catedral de Puebla, que se encuentran por debajo de las catedrales mexicanas de Tabasco, Saltillo y el Santuario Guadalupano de Zamora de 107 metros. Las campanas más grandes de las torres han sido inmovilizadas y silenciadas para que en futuros sismos su movimiento no siga perjudicando la estabilidad de las torres.
Al lado derecho encontramos el Sagrario Metropolitano, una belleza barroca construida entre los años de 1749 y 1768. Su diseño exterior se basó en el altar de los reyes. Otro de los célebres habitantes que descansan en la catedral son José Vasconcelos, el presidente Anastasio Bustamante, Fray Juan de Zumárraga, el obispo que recibió la tilba de Juan Diego con la imagen de la Virgen de Guadalupe y cuya tumba tiene un cráneo mexica original de adorno. Entre los restos que se encuentran en la Capilla de las Reliquias, que solo abre durante los días de muertos, tenemos a los de San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano, cuya historia en resumen es así. Llega por error a Japón cuando una tormenta desvió el barco en el que él y otros franciscanos se dirigían a Filipinas desde México. En la ciudad de Nagasaki empiezan a difundir el catolicismo que empezaba a cobrar fuerza, por lo que el emperador les dice que le paren, como lo hubiera hecho de la misma manera los reyes españoles si un musulmán o un judío llegara a difundir su religión a España o a la Nueva España. Pero estos se niegan y siguen predicando, y pues el emperador decide martirizarlos y crucificarlos. Siglos más tarde, cuando cayó la bomba nuclear en Nagasaki, gran cantidad de los muertos eran católicos, y hoy día sigue siendo la ciudad más católica de Japón. La pila en que se dice fue bautizado este santo hoy se encuentra protegida por esta reja con motivos japoneses, y en Nagasaki podemos encontrar este monumento a los franciscanos martirizados. La escultura del niño cautivo, que es una figura muy chules de un niño y dizque muy fifí, fue secuestrada durante su traslado de España a América hasta que se pagó su rescate. Siempre ha tenido muchos devotos. Tristemente, hoy en día tiene muchos más, pues a esta figura le rezan los que tienen familiares secuestrados. ¡Ay! Y la figura de San Benito de Palermo recibe muchos visitantes, pero la mayoría son santeros que le piden por la muerte de alguien. ¡Ay, ñañeta! El Cristo del Cacao es otra de las figuras más importantes y antiguas. Se dice que esta fue colocada para pedir limosnas que se usarían para la construcción de la segunda catedral, pero en ese entonces los indios no tenían monedas y seguían usando el cacao como tal. Fue tan valiosa la cantidad de cacao que depositaron que, sin esta, no hubiera sido posible su terminación. Si vemos fotos o pinturas antiguas del interior de la catedral, notaremos un gran faltante. Este es el altar mayor o ciprés que se encontraba al frente del altar de los reyes. El primero que existió fue obra de Jerónimo Balbás, mismo que hizo otros dos altares. Fue destruido y solo queda esta figura de la Virgen. Lo podemos apreciar en la pintura que se hizo del coronamiento del emperador Iturbide. El segundo ciprés fue realizado por Lorenzo de Hidalga en 1838, pero como ya hemos visto en otros capítulos, este arquitecto parece haber tenido una maldición y casi todas sus obras han desaparecido, y esta no fue la excepción y se destruyó en 1943. Sin embargo, las figuras que tenía sí se salvaron y son las que ahora vemos en varias paredes y capillas. Se decidió hacer un altar mayor nuevo en 1950, de piedra y estatura baja para que se pudiera apreciar mejor el altar de los reyes. La catedral está repleta de misterios y curiosas anécdotas. Su peso está calculado en 127,000 toneladas. Se ve más pesada de lo que en realidad es, ya que el interior de sus muros, además de huesos, también fueron rellenados de piedra de tezontle proveniente del Templo Mayor. Esto se descubrió hace no mucho, cuando se hicieron perforaciones en varias paredes para analizar su composición. Por eso en varios sitios vemos estos círculos. Aunque se ha corregido de manera sorprendente el enchuecamiento del edificio, aún existe un enorme péndulo que podemos observar en la crujía o pasillo principal, que mide y marca los movimientos, principalmente después de temblores. La primera huelga que hubo en Nueva España fue de los músicos de la catedral en 1582. Estas son solo algunas de las confesiones de la catedral. ¿Cuántas más seguirá escondiendo? ¿Qué opinas? ¿Se debería poder excavar en la catedral para desenterrar a los templos o esto afectaría más su cimentación? Coméntanos.